Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a hablar de algo bastante importante si deciden hacer control de iluminación en sus casas y es elegir correctamente el tipo de driver para atenuar las luces en casa. Y bueno, voy a dar un poquito, me voy a regresar hacia quizá 20, 30 años atrás para explicarles y darles el antecedente. Los voy a llevar poco a poco y bueno, agárrense, ahí les va. ¿Recuerdan ustedes, o quizá a lo mejor no lo saben, pero antes, 20 años atrás, 10 años inclusive atrás, teníamos el foco tradicional, que es el foco de cristal, que es muy semejante a este, un foco de cristal que internamente tiene un filamento o tenía un filamento y que recordarás que cuando prendías la luz en tu casa, el apagador, este foco internamente, este filamento, eh, se ponía, o sea, se prendía y se ponía el rojo vivo, ¿verdad? Recordarás que también generaba bastante calor. Esto era porque internamente ese filamento, recuerdo, me parece que es de un material que se llama tungsteno, y ese material, adentro de este, digamos, encapsulado, que es de cristal, se hace como al vacío, eso generaba que el material se pudiera prender al rojo vivo, pero sin llegar al punto de derretirse, inclusive de cortarse, ¿no? El filamento. Y esto fue bastante ventajoso porque eso, aparte de que se mantenía el rojo vivo en el encapsulado, bueno, pues generaba luz, ¿ok? Sin embargo, al generar luz, otro, digamos, ¿cómo decirlo? Un resultado alterno, pues era la generación de calor. Y esto, bueno, tal cual se comportaba o sea, a nivel eléctrico, esto se puede decir que se comporta como una carga resistiva. Tal cual, o sea, se pone el rojo vivo porque está impidiendo que la corriente que fluye a través de el filamento, el propio filamento impide que la corriente circule libremente, ¿ok? Es como si fuéramos caminando y alguien nos estuviera jalando y entonces nosotros, para querer caminar más rápido, aceleramos el paso y ¿qué sucede? Empezamos a sudar, el corazón se nos acelera, ¿no? Entonces es algo semejante, el filamento se pone el rojo vivo y como resultado tenemos luz. Ahora, esto fue ventajoso porque para poder lograr que consumiera menos corriente eléctrica, se diseñó un dimmer, ¿sí? Y aquí, bueno, les invito a mis compañeros, a mis conocidos de Lutron, que nos den esa explicación del fundador de Lutron, que fue quien diseñó el primer atenuador. Si no mal recuerdo, se apellida John Spira. Y aquí, por favor, que me corrijan. Entonces, este fabricante Lutron lo que hace es diseñar el primer dimmer, y el dimmer pues lo que hacía es justo variar la corriente, variar el voltaje que circulaba en la línea, ¿no? En la línea, en la fase que le llegaba al foco, y con eso logró que la intensidad del foco aumentara, disminuyera. Y eso es realmente la atenuación. Entonces, en esos años atrás, atenuar un foco pues era relativamente muy sencillo, y parte de la intención de generar, de hecho más bien fue como el resultado, o sea, buscar como que la luz disminuyera, pero como resultado alterno también fue que se disminuyó la potencia que consumían los focos. ¿Y por qué? Porque este filamento resistivo, dependiendo, pues generaba o consumía más potencia o menos potencia. Y me recuerdo que los focos, ustedes recuerdan que aquí en la parte de cristal viene indicado como 20, 40, 60, 80 y 100 watts, y creo que hasta 120 watts. Y entonces, entre mayor potencia era el foco, entre mayor grande era el número, más luminosidad generaba el foco, pero a su vez también generaba mucho mayor calor, ¿ok? Bueno, entonces cuando se diseña el dimmer, la atenuación, eso generó menos calor, pero también generaba que consumieras menos potencia. Entonces, antes, como resultado, bueno, se buscaba el confort, pero ¿qué crees? Que también con eso generabas un ahorro de energía. ¿Por qué? Porque no consumías los 100 watts o los 80 watts que indica el foco, ¿no? O sea, consumías menos a través del dimmer. Ahora, ya los voy a traer hacia a lo que existe actualmente. Quizá todavía 10 años atrás, 15 años atrás, era muy común encontrar en casas
atenuadores, como esas de unas rueditas que girabas en la pared, ¿no? Y todo bien porque los focos eran incandescentes. Quizá también por ahí recuerdes algunos focos MR16 que no son necesariamente incandescentes, pero le llamamos que eran a 12 volts de corriente alterna, ¿no? Y a estos foquitos pues también les colocábamos no se les llamaba un driver, se les llamaba un balastro magnético. Y tal cual ese balastro magnético es, o sea, un aparatito que internamente no trae electrónica más que un transformador de corriente alterna de 127 volts en su entrada y a su salida trae 12 volts de corriente alterna. Pero el simple hecho de que trajera este componente magnético, que es un transformador, eso generó beneficios también porque entonces lograron hacer que los focos fueran más pequeñitos y es como sale el MR16, ¿ok? Y a nivel de atenuación, los dimmers pues se fabricaron de la misma forma, ¿ok? Internamente el componente electrónico que traía el dimmer, que es un triac, el triac es la unión o es la composición de varios semiconductores, ¿sí? Encapsulados. Ese triac ya internamente lo que genera es una salida regulada del voltaje, ¿ok? Y entonces en su momento se diseñaron así los dimmers, pero ¿qué sucede cuando llegó el LED? El foco LED yo creo que llegó a complicar las cosas en el mercado, y es que el foco LED pues lo encuentras en muchos lados, o sea, tu teléfono tiene foco LED, una televisión, el testigo de que está conectado a la luz es un foco LED, las cámaras, tu carro, de hecho cualquier componente electrónico que tú ya voltees a ver ahora mismo en tu habitación tiene un foquito LED. Y entonces el simple hecho de que tenga un foco LED significa que eso internamente tiene una fuente de voltaje de corriente alterna a corriente directa. Y esto es la parte importante en la iluminación y en la selección de los drivers. ¿Por qué? Como te comentaba en un inicio, pues el foco viejito simplemente le hacías incidir corriente alterna, o sea, literal lo enchufabas a la corriente, a un contacto, y el foco prendía. Y para atenuarlo, pues el dimmer era muy sencillo, era un encapsulado pequeñito, un triac y vámonos. Pero ¿qué sucede cuando el LED viene? Internamente, seguramente has visto un foco atenuable de este estilo, en esta forma, y lo que hicieron, bueno, es como hacer, digamos, mantener la forma del foco viejito, el vintage, bueno, no el vintage, hacer como un retrofit de ese foco de cristal incandescente y diseñaron un foco LED que internamente, ¿qué crees? Si te estoy diciendo que un foco LED tiene una fuente de voltaje de corriente alterna, corriente directa, pues sí, estos focos internamente, y de hecho si tú lo pesas, vas a sentir que en su base pesa poquito, ¿ok? O sí pesa. ¿Y por qué pesa? Porque internamente trae una fuente de voltaje, o sea, trae componente electrónico, trae un puente de diodos, trae capacitores, etcétera, que va a ser un corte de onda para que entonces de corriente alterna pase a corriente directa y que internamente en la base pues tenga ese puntito que quizá aquí no se alcanza a apreciar, pero que tenga el foco LED. Y es que el LED como tal, o sea, el foco LED es el componente, pero más bien el LED es la unión igual de de un par de semiconductores que al hacerles fluir corriente directa, los electrones saltan y entonces es como generan luz, ¿ok? Y quizá a lo mejor ahí te recomiendo que veas cómo es que funciona un semiconductor PNP y NPN para que lo puedas captar con mayor facilidad y cómo es que lograron que este componente electrónico generara luz, ¿ok? Fue magnífico, ¿por qué? Porque con eso se logró que consumieran menos corriente y que también generaran menos calor. Y por tal motivo, como tú sabes, antes, hace 10 años, pues no sé, tu televisión era muy grande y ahora las televisiones son súper delgaditas. ¿Por qué? Porque se logró hacer que el componente electrónico sea de micras, ¿no? O sea, tamaño micras y que aparte genere mucha luz. Tu cámara propia, pues es impresionante el tamaño que ya lograron hacer del encapsulado, ¿ok? Entonces, ¿qué crees? Que internamente este foco igual MR16
ya no funciona como anteriormente, o sea, ya no es un filamento, sino internamente también trae una fuente. Aquí me regreso. Puede ser que traiga una fuente de voltaje o puede ser que no traiga una fuente de voltaje, y aquí es donde va a empezar el meollo del asunto. Entonces, antes de llegar al tema de los drivers, debes de saber que hay dos tipos de atenuación: forward phase y reverse phase, ¿ok? Entonces, cuando te hablo de forward phase, te hablo que en la onda senoidal, los dimmers viejitos funcionaban y hacían el corte de la onda senoidal en el polo positivo. Bueno, polo positivo y polo negativo, pero digamos que en la cresta y en el punto cero, ahí es donde hacen el recorte de la onda, tanto del polo positivo como del polo negativo. Sí, ya sé, esto es algo muy técnico, pero debes de entenderlo para poder elegir correctamente tu driver. Entonces, este recorte de onda lo que hacía es que a mayor recorte, menor intensidad en el foco, ¿ok? Pero eso aplicaba para focos incandescentes o focos MR16 que traían su balastro magnético, ¿ok? Recuerda, en forward phase, que de hecho, por ejemplo, aquí voy a tratar de enseñártelo. Este es un balastro magnético porque pesa bastante, pesa bastante. Internamente trae un transformador, ¿ok? Un embobinado. Entonces, esto lo que hacía, bueno, pues que la atenuación fuera más sencilla en forward phase. Pero, ¿qué crees? Cuando se diseña el foco LED, en lugar de que funcionen en forward phase, funcionan en reverse phase, ELV, ¿ok? Y aquí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque los dimmers que existían en su momento solamente funcionaban con forward phase. Y de hecho, en este momento quizá pueda hacer que tu casa tenga un sistema Lutron viejito y que entonces, por esa razón, si tú ya has cambiado de focos incandescentes o magnéticos de ese estilo MR16 y hayas puesto LED, quizá puedas notar que la iluminación parpadea cuando la apagas o se queda prendida, y es justo por eso, porque el dimmer que tienes instalado en casa fue diseñado para forward phase y el foco LED que tienes es reverse phase o ELV, ¿ok? Y aquí es donde está el problema. Pero bueno, ya captando esta idea, debes de saber que entonces en el mercado hay diferentes tipos de drivers, ¿ok? Y hay diferentes tipos de atenuación. Entonces, para elegir correctamente el tipo de atenuación que vas a usar en tu casa, voy a resumirlo. Hay dos tipos de atenuación. Por triac, que también se le conoce atenuación por fase, o atenuación a línea, y atenuación de 0 a 10 volts, ¿ok? Entonces, en atenuación por triac, y de hecho si tú compras una lámpara y tú vas a una tienda, te van a ofrecer casi siempre atenuación a fase. ¿Por qué? Porque atenuación a fase o por triac es la atenuación más sencilla que existe, es económica y es como muy universal. Sin embargo, ahí hay sus, o sea, sí tiene sus paréntesis. ¿Por qué? Porque la atenuación por triac caemos en lo que te acabo de explicar hace rato, que puedes encontrar focos, el propio foco, que internamente traiga su fuente de voltaje y que o sea, que quien lo fabricó, un fabricante chino, un fabricante americano, quien haya sido, quien lo diseñó dijo, bueno, pues mi componente va a funcionar en forward phase, pero el otro fabricante de otra marca, de otro país, quizá lo pensó y dijo, no, yo lo voy a fabricar en reverse phase. Y entonces aquí es donde empieza el problema, porque físicamente puede ser que el foco se vea se vea semejante, pero que no atenúe de la misma manera. Y cuando elijas un dimmer, entonces no va a existir la compatibilidad. Actualmente, al día de hoy, Lutron tiene ya dimmers que son universales, que se pueden adaptar, pero el tema es que tú tienes que estar muy consciente de que no puedes mezclar tipos de carga, ni forward phase ni reverse phase. Ya lo sé, a lo mejor te estoy ahí como metiendo mucho ruido. En resumen es, si vas a hacer que tu luz sea automatizada, entonces debes de elegir focos que funcionen por triac y te recomiendo que siempre sean en ELVs o reverse phase, que eso normalmente siempre va a ser, ¿ok? Entonces, ya una vez teniendo eso, te voy a presentar algunos ejemplos de ciertos drivers. Aquí la diferencia es que antes
Al transformador magnético se le conocía como balastro, una balastra, así le llamaban. A estos componentes que se le conectan a estos foquitos se les conoce como drivers, ¿sí? Driver electrónico. Entonces, este driver electrónico igual internamente trae una fuente de voltaje que convierte de corriente alterna a corriente directa, más otros componentes electrónicos que son compatibles con el foco, y de esa forma, a través del dimmer que tú elijas, es como se hace la atenuación, ¿ok? Entonces, en resumen, lo que tienes que estar eligiendo son transformadores o focos que funcionen a fase por triac. Recuerda que la ventaja de fase por triac es que la atenuación es mucho más sencilla, es mucho más universal. Puedes encontrar dimmers en el mercado de muchísimas marcas que te pueden ofrecer atenuación por fase, por triac o a línea. Recuerda que es lo mismo, ¿ok? Entonces, hay tiras LED, hay drivers, hay focos que funcionan por triac, atenuación por triac, atenuación a fase o atenuación en línea, ¿ok? Así de sencillo. Pero también se destapa el otro tipo de atenuación, que es atenuación de 0 a 10 volts. La atenuación de 0 a 10 volts es una atenuación un poquito más específica y quizás un poco más, llamémosle, de diseño arquitectónico, ¿ok? Es casi muy común que la atenuación de 0 a 10 la encuentres en tiras LED. Las tiras LED, quizá para instalarlas como en un mueble, en un librero, en un cajillo inclusive, casi siempre van a funcionar, pero sobre todo de diseño, o sea, que sea como de diseño, son de 0 a 10 volts. Eso no significa que no existan tiras LED atenuables a fase, también las hay, y hay muchos fabricantes que al día de hoy te ofrecen tiras LED atenuables a fase, ¿ok? Oye, Rodrigo, ¿y cuál voy a elegir? Yo aquí te pondría, digamos, el escenario. Considera tu presupuesto. Si quieres no gastarte tanto dinero en esta tira LED, elige a fase. ¿Por qué? Porque la tira LED por sí sola a fase es más económica que si eligieras, entre comillas, una atenuación a 0 a 10. ¿Por qué? Porque la tira LED te la venden por separado y por aparte tienen que venderte un driver. Ahora, las ventajas que puede ofrecerte un 0 a 10 volts contra una atenuación por fase es justo en esto: los libreros de diseño, que a lo mejor quieras tener mucha iluminación LED en todos los entrepaños. Bueno, pues es más cómodo comprar un rollo de tira LED que literal pegas que quede escondido, o sea, dentro del mueble. Y para conectar estas tiras LED, bueno, es más fácil y más seguro alimentarlos en corriente directa que en corriente alterna, ¿ok? Y entonces, al alimentarlos por corriente directa, estás obligado a hacer uso de drivers electrónicos como de este estilo, ¿ok? Aquí tengo diversos ejemplos. Ahora, es importante mencionar, o sea, el hecho de que una tira LED no significa, o un foco no significa que siempre tiene que ser atenuable o no atenuable. Aquí el video está especificado, o lo estoy haciendo para ti que quieres hacer una casa que tenga luces atenuables, ¿ok? Entonces, si el ejemplo anterior cuadra contigo, quizás sea muy conveniente que hagas uso de drivers con tiras LED y entonces elijas atenuación de 0 a 10. Pero aquí, ojo, si tú eliges atenuación 0 a 10 volt, debes de considerar que del driver al dimmer se te va a pedir un par de cables adicionales que comúnmente vienen en color violeta gris, aquí como este conector, ¿ok? Violeta gris. Y entonces desde el dimmer va a ir cableado el cable de la fase más dos cables de control de 0 a 10 volts, color violeta gris, o puede ser color negro rojo, pero en un menor calibre 16, y es un cable eléctrico. Entonces eso quizá en una instalación te puede encarecer. ¿Por qué? Porque tienes que considerar eso y la tubería, etcétera. Entonces aquí es lo que te digo, o sea, ¿qué te conviene más? Bueno, pues velo por presupuesto, velo por diseño, velo por funcionalidad, ¿ok? Entonces voy a resumirlo. Recuerda, tenemos atenuación por fase, que se conoce también por atenuación por triac o atenuación a línea. Y también tenemos atenuación de 0 a 10 volts, que es prácticamente los estándares más comunes, ¿no?
Por ahí tenemos una atenuación distinta que es atenuación Dalí, que es una atenuación que mayormente está diseñada en Europa, pero que también aquí en México se vende. Y aquí sí sería más como un diseño, o sea, ese tipo de iluminación es más por diseño, que ya existe algún lighting designer en el proyecto, o porque es una iluminación comercial, que no es el caso en este momento. No me quiero meter en tema de atenuaciones Dalí, porque esta atenuación ya es una atenuación digital. Los que te acabo de decir, la atenuación 0 a 10 volts y la atenuación por fase, es una atenuación analógica, ¿ok? ¿Por qué? Porque no pasan datos, o sea, no hay información desde el dimmer hasta el driver, o sea, es tal cual o corriente alterna o corriente directa, lo que está pasando a través del cable entre el dimmer y el driver. En Dalí sí hay comunicación, sí pasan datos, y por eso se conoce como una atenuación digital. Tiene sus diferencias, pero no es el caso de este video, ¿ok? Entonces, ya te mencioné cuáles son las características, cuál usar: presupuesto, dimensiones del proyecto, tipo de proyecto, comercial, residencial, industrial inclusive, ¿sale? Esas son como lo que debes de ponderar. Comúnmente en casas, en tu casa, casi siempre vas a elegir atenuación por triac, y cuando vayas a la tienda eléctrica, como se llame, al Home Depot, a Amazon, a Mercado Libre, donde tú llegues a comprar focos, con que cheques que diga que es atenuable por fase por triac, ya lo hiciste, y entonces tu dimmer también deberás de buscar que diga que es atenuable por triac o por fase. En Lutron ciertos modelos sí te indican que son universales o son autoadaptativos. Les voy a poner en la descripción ciertos modelos de Lutron que son autoadaptativos, es decir, funcionan por triac, pero pueden ser compatibles con forward phase y reverse phase, y con eso ya te olvidaste de cualquier tipo de problema. Ojo y atención, no vayas a mezclar tipos de focos forward phase y reverse phase. Esto nos pasa comúnmente, que dices, tengo 4 lámparas en el techo, ok, fregón, son atenuables por fase, pero ¿qué crees? Que en la pared tengo unos candiles y también son atenuables a fase. Pues a un solo dimmer. No, ese es el error más común. ¿Por qué? Porque estás combinando modelos de lámparas, y al combinar modelos de lámparas, ¿qué crees? Estás combinando el fabricante. Una marca puede ser MAG, y la otra puede ser marca Tecnolite, y la otra puede ser marca Ilux. Al hacer tú esta combinación, aquí tú no sabes cómo fabricaron estos, o sea, cómo hicieron internamente sus focos, y cómo pensaron la atenuación, si en forward phase y en reverse phase. Y entonces ahí estás combinando marcas, y puede ser que estés combinando el tipo de atenuación, y entonces se te va a generar un problema. La recomendación es: atenúa o pon un dimmer que atenúe un solo tipo de lámpara, un solo modelo tipo de lámpara, no las mezcles, ¿ok? Esa es como la mejor recomendación que te puedo dar. Oye, pero en el cuarto, si tengo 3 tipos de lámparas, voy a requerir 3 dimmers. Es la mejor práctica. Oye, no lo puedo poner a un dimmer, pues de que puedes, ¿no? El resultado, ya veremos cómo funciona. A lo mejor hay una lámpara que parpadea, a lo mejor hay una lámpara que no parpadea, o también otro factor, puede ser que una lámpara veas que la ves más intensa que la otra. ¿Por qué? Porque cada fabricante también dijo, bueno, yo voy a llegar hasta el 10% de atenuación, y a lo mejor el otro foco va a llegar al 5% y el otro foco va a llegar al 1%. Oye, y aquí hay otra pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Por qué el foco LED no lo puedo atenuar hasta el 1% como sucedía con la incandescencia? Esta es una pregunta buenísima. Y la respuesta es porque el foco LED internamente, ¿qué crees? Trae la fuente de voltaje. Y una fuente de voltaje, por más fregona que sea, necesita voltaje para funcionar, ¿ok? Y entonces, quizá pueda funcionar con 30 volts de corriente alterna, con 12 volts de corriente alterna a la fuente. Pero entre más le quites voltaje, es como si le quitaras voltaje a tu televisión, y ¿qué va a pasar? Va a llegar un punto en donde ya no va a lograr prender. Que de hecho, si te fijas en cualquier conector eliminador, te dice que funciona de 100 a 127 o 135 volts. Pues es lo mismo acá en los focos. Por eso ves que el foco LED nunca va a poder llegar al 1%, ¿sale? Al 2%.
directamente. Si le metes un driver electrónico Cera 10 o Dalí u otro modelo, ahí sí podríamos llegar a atenuaciones mínimas, pero eso ya es otro boleto, ¿ok? Entonces, espero que este video te haya sido funcional. Dime, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna duda para poder lograr hacer tu casa inteligente? ¿Te quedó claro cómo te expliqué cómo funciona la atenuación fase 0 a 10? Si tienes alguna duda, por favor, escríbeme y que con gusto te voy a responder. Espero te haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos.